Hola, yo soy David Torres, médico anestesiólogo y vamos a hablar de estudios de diagnóstico. En esta primera parte vamos a hablar de detección precoz y screening, de sensibilidad y especificidad de los test diagnósticos. Y en la segunda de pruebas múltiples, los riesgos de hacer screening y algunos sesgos. Detección precoz y screening primero, y para esto tenemos que hablar un poco de la historia natural de la enfermedad. Esta es una línea de tiempo que describe esquemáticamente cómo se comporta una enfermedad. Las enfermedades tienen un inicio biológico, después de un tiempo está la aparición de síntomas, a medida que los síntomas van aumentando y son más numerosos, podemos hacer un diagnóstico y después del diagnóstico se hace el tratamiento. La historia natural de la enfermedad es que, independiente si se hace el diagnóstico y tratamiento, esta va a terminar en un outcome o resultado. Y el outcome puede ser la curación de la enfermedad, la remisión, alguna secuela, la muerte o cualquier resultado que ustedes consideren que sea relevante según la enfermedad que nosotros estamos viendo. Para fines de esquematizar la historia natural, la podemos dividir en la fase preclínica o la fase clínica. La fase preclínica es la que va entre el inicio biológico y la aparición de los primeros síntomas, y después de la aparición de los síntomas hasta el outcome que nosotros consideremos es lo que llamamos fase clínica. Y para complicar un poco más las cosas, tenemos una fase preclínica que es no detectable y una fase preclínica que sí es detectable, que parte en el momento en que la enfermedad es detectable mediante métodos de screening. Y la otra definición importante es el tiempo de latencia. Y latencia de la enfermedad es el periodo que va desde que la enfermedad es detectada por screening hasta que uno hace el diagnóstico. Ese periodo de tiempo se llama latencia. ¿Cuál es la diferencia entre un test de screening y un test diagnóstico? En que el test diagnóstico se utiliza para determinar la presencia o ausencia de enfermedad, pero en la fase clínica. El test de screening es en la fase preclínica. El test de screening identifica individuos que están asintomáticos que tienen la enfermedad. Obviamente el test diagnóstico se realiza después de un test de screening y el objetivo es establecer un diagnóstico definitivo. Hay algunos test de screening que también se hacen en la etapa clínica, pero que son menos específicos. Estos tratan de aumentar la probabilidad pre-test de que el test diagnóstico sea efectivamente diagnóstico y nos permita diferenciar entre un paciente que tiene la enfermedad y otro que no la tiene. ¿Cuáles son los objetivos del screening? Y esto partiendo de la base que tratar las enfermedades es relevante y es más relevante tratarlas cuando estas están en etapas precoces. Los objetivos son mejorar la calidad de vida, reducir la morbimortalidad, y esto, como les digo, asumiendo que en las etapas precoces la efectividad del tratamiento es mayor. Y el objetivo del test diagnóstico es diferenciar qué pacientes están enfermos de los pacientes que están sanos, o también algunos test diagnósticos sirven para identificar pacientes en riesgo y diferenciarlos versus los que no están en riesgo. Nosotros, el enfrentamiento que uno hace con los pacientes normalmente responde a este modelo o modelo del umbral. Si nosotros pensamos que la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad es un continuo que va de 0% de probabilidad que tenga la enfermedad que estamos pensando hasta 100% en nuestra cabeza, o conociendo, sino que en nuestra cabeza, conociendo las características de la enfermedad que estamos buscando, nos planteamos un umbral. ¿Cuál es la probabilidad que este paciente tenga la enfermedad y que valga la pena hacer un test diagnóstico? Y también tenemos un umbral que es de tratamiento, que en el fondo es una probabilidad que es mucho más alta que la de hacer un test diagnóstico, sino que cuando es importante empezar a tratar la enfermedad en la que estamos pensando. Estos umbrales se modifican y se modifican dependiendo de cuál es el riesgo de tratar a alguien sin la enfermedad, o sea, si el tratamiento puede ser peligroso para el paciente que no tenga la enfermedad, cuál es el riesgo de no tratar a alguien que sí tenga la enfermedad, y también cuáles son los daños o riesgos de la
prueba diagnóstica. Para explicar esto mejor, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un paciente con dolor unilateral de pierna que se inició hace 2 días. Y acá nosotros, para hacer el ejercicio, estamos pensando que el paciente tenga una enfermedad tromboembólica. Como la enfermedad tromboembólica es una enfermedad que es importante tratarla precoz, o sea, es importante tratarla si es que el paciente la tiene, el umbral de test para hacer el diagnóstico va a ser relativamente bajo y el umbral de tratamiento también es relativamente bajo. Solo con un 70% de probabilidades que el paciente tenga la enfermedad, nosotros ya nos vamos a plantear en tratarla. Y con menos de 5%, con un 3% de probabilidad que el paciente tenga la enfermedad según la clínica, nosotros nos vamos a plantear hacer test para buscar activamente el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. El problema es que la probabilidad pretest de la enfermedad tromboembólica, o sea, cuál es la probabilidad que el paciente tenga la enfermedad solo con los signos y síntomas que nos refiere, es variable. Por ejemplo, en la población general, un paciente que consulta espontáneamente con un dolor de 2 días de evolución de pierna unilateral, la probabilidad que tenga la enfermedad tromboembólica, que puede ser probablemente una trombosis venosa profunda, es de 16%. En cambio, si tenemos el antecedente de una paciente de sexo femenino de alguna edad mayor a 45 años y que tiene antecedentes quirúrgicos recientes, o tiene antecedentes que se hubiera fracturado recientemente, que haya estado inmovilizada por alguna razón, esta probabilidad aumenta. Y la probabilidad que tenga, en este caso, para fin del ejercicio, vamos a poner que es de 28%. Por otro lado, si tenemos un hombre joven, sin historia de inmovilización, que tiene la pierna roja y sensible al tacto, es más probable que no tenga una enfermedad tromboembólica, que probablemente tenga una infección, una celulitis. Entonces, nuestra probabilidad pretest de la enfermedad tromboembólica va a ser más baja. Y en este caso lo vamos a poner en 6%. En el caso del paciente que consulta espontáneamente, que dijimos que la probabilidad pretest era 16%. Como ese 16% está sobre el 3% que nosotros nos planteamos como umbral para realizar el test, lo que tenemos que hacer es hacer un test. Tenemos los síntomas y síntomas, la probabilidad es más alta que el umbral, por lo tanto, hacemos un test. El test que se considera de regla para este caso es la ecografía de venas inferiores o ultrasonido venoso. Y en el paciente del ejemplo, supongamos que el paciente tiene la ecografía de venas inferiores es negativa, o sea, no muestra enfermedad tromboembólica, por lo tanto, en este caso, la probabilidad que nuestro paciente tenga enfermedad tromboembólica disminuye, y disminuye dramáticamente. Pongamos por fin del ejemplo que es un 2%, lo que está bajo el umbral del test. Por lo tanto, este paciente que tenía una probabilidad pretest de 16%, con el test negativo, la probabilidad post-test baja a 2%. Como está bajo el umbral que nosotros nos planteamos para hacer un nuevo test, no tiene indicación de hacer nada. Uno le dice, sí, señor, sabe que no tiene enfermedad tromboembólica, vaya a su casa. Si es que los síntomas, como nosotros somos médicos clínicos, le decimos, si los síntomas se modifican de alguna forma, usted se siente peor, consulte de nuevo y vemos si le hacemos otro examen o no. Pero en ese momento no es necesario hacer nada. Si ese paciente tiene un test positivo, la probabilidad de que el paciente tenga efectivamente una enfermedad tromboembólica es bastante alta. Y en este caso es más alta que lo que nosotros nos planteamos como umbral de tratamiento. Entonces, tenemos a este paciente que tenía una probabilidad pretest de 16% y con un test positivo, la probabilidad post-test, en este caso, aumentó a 74%. 74% está sobre el umbral de tratamiento, por lo tanto, la indicación es tratarlo y empezar a darle anticoagulantes. Este es el ejemplo de la prevalencia que era relativamente de la población general, que era 16%.
En el caso de la mujer con antecedentes de cirugía y que estuvo inmovilizada las últimas 2 semanas, como decíamos, la probabilidad de que tuviera la enfermedad tromboembólica es más alta, casi el doble, que es un 28%. Si a esta paciente le hacemos la ecografía venosa y la ecografía es negativa, o sea, nos muestra el examen, nuestra probabilidad post-test baja y baja a 5%. Pero noten que sigue estando la probabilidad sobre el umbral que nosotros nos planteamos como para hacer un test. Por lo tanto, si en esta paciente que tiene una probabilidad pretest que es mayor, es casi el doble de tener la patología que estamos sospechando, la indicación, aún con un test negativo, es hacer un nuevo test y ojalá un nuevo test más específico que nos ayude a descartar que la paciente no tenga la enfermedad tromboembólica. Si es que el test de ecografía resulta positivo, en este caso nuestra probabilidad post-test pasa de 28% pretest a 85%. Esta probabilidad post-test está sobre nuestro umbral de tratamiento, por lo tanto nosotros deberíamos empezar a tratar a esta paciente. Este es el último ejemplo, el paciente que tiene el mismo dolor, pero además tiene signos de infección, la pierna está roja, le duele, tiene un puerto de entrada, entonces la probabilidad pretest de este paciente de tener una enfermedad tromboembólica es mucho menor que los pacientes anteriores. Es más probable que este paciente tenga otra cosa y no una enfermedad tromboembólica. Entonces, como planteamos esa probabilidad de tener la enfermedad en un 6%, hacemos la ecografía. Si la ecografía es negativa, nuevamente, sabe que esto no es enfermedad tromboembólica, probablemente es infeccioso, empezamos a darle antibiótico o qué sé yo, pero la probabilidad post-test de eso bajó a 1% o menos del 1%, por lo tanto, en términos de tratamiento con anticoagulantes, aquí no tenemos que hacer nada. Probablemente el paciente tiene otra cosa. Sin embargo, si el resultado es positivo, nuestra probabilidad de 6% aumenta a 60%, o sea, aumenta 10 veces la probabilidad de tener la enfermedad tromboembólica. Sin embargo, ese 60% sigue bajo el umbral que nosotros nos planteamos para el tratamiento. Y en este tipo de pacientes puede aún ser más riesgoso tratarlos, ya que uno le va a dar anticoagulantes, que puede tener riesgo de sangramiento, de hemorragia. Aún sigue siendo más peligroso tratarlos, por lo tanto, aún con un test positivo, nosotros debiéramos pedir otro test más específico para que nos dé el diagnóstico definitivo si este paciente tiene o no la enfermedad tromboembólica. Esa es la teoría de los umbrales que nosotros lo usamos y la mayor parte de las veces lo usamos sin siquiera darnos cuenta. Tengo un ejemplo de lo siguiente que vamos a ver, que es la sensibilidad y la especificidad de los exámenes. Tenemos un paciente de 45 años que se hace una mamografía. La mamografía fue reportada como sospechosa de malignidad por el radiólogo. Y la paciente pregunta, ¿esto significa que tengo cáncer? Y usted le contesta, no, no significa que tenga cáncer, pero tengo que hacer otros exámenes. Esta respuesta que usted le da a la paciente, piense los siguientes segundos, ¿es correcta o incorrecta? Y obviamente la respuesta es correcta, uno no puede diagnosticar un cáncer solo con la mamografía, y le dice eso a la paciente, y ella le pregunta, ok, entiendo que esto no es definitivo, pero ¿cuál es la probabilidad que yo tenga cáncer? Nosotros sabemos algunos valores, tanto de la prevalencia de la enfermedad como de la validez del examen, y sabemos que la prevalencia de tener cáncer de mama, independiente que uno se haga o no mamografía, es de 0,1%, que el 80% del cáncer de mama tiene mamografía anormal, o sea, que se detecta el 80% de los cánceres se detecta mediante mamografía, se puede detectar mediante mamografía, que el 95% de los pacientes que no tienen cáncer de mama tienen mamografía normal, o sea que en el fondo nosotros podemos descartar que la paciente tenga el cáncer solo con la mamografía. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que esta mujer
la que nosotros estamos viendo, tenga cáncer. Y para esto vamos a hacer los siguientes cálculos. Supongamos que nosotros tenemos 10.000 mujeres, de los cuales el 0,1% tiene cáncer, o sea, 1 en 1000. Vamos a tener 9.990 pacientes que no tienen cáncer y 10 pacientes que sí tienen cáncer. El test, la mamografía, tiene una sensibilidad de 80%. Esto es, detecta el 80% de los pacientes que sí tienen cáncer. Y tiene una especificidad de 95%. Y esto lo que nos dice es un 5% de falsos positivos. O sea, nos está diciendo, el examen nos está diciendo es positivo, aunque la paciente no tenga cáncer. Si llevamos estos números a 10.000 mamografías en 10.000 mujeres, lo que vamos a tener al final de estas 10.000 mamografías va a ser 8 mujeres con mamografías positivas, informadas como sospecha de malignidad por el radiólogo, que efectivamente tienen cáncer. Vamos a tener 2 mujeres con mamografía negativa, o sea, informada como sin riesgo de malignidad, que también tienen cáncer, que es lo que vamos a llamar un falso negativo. Vamos a tener 9.490 pacientes con mamografía negativa que no tienen cáncer y 500 mujeres con mamografía positiva, o sea, informada por el radiólogo que tiene sospecha de malignidad, pero que no tienen cáncer. A estas nosotros les llamamos falso positivo. De las 508 pacientes con mamografía positiva, o sea, informadas por el radiólogo como sospecha de malignidad, solo 8 tienen cáncer. Entonces la probabilidad de que nuestra paciente tenga cáncer es 8 sobre 508, que es 1,6%. De las 9.492 pacientes con mamografía negativa, 9.490 no tienen cáncer. Por lo tanto, todas las otras pacientes que les mostraron que la mamografía no fue informada como riesgo de malignidad, la probabilidad de que efectivamente no tengan cáncer es 99,98%. O sea, es muy, muy alto. ¿Cuáles son algunos test de screening de uso común? Y acá hay un listado que ustedes probablemente están familiarizados con ello. Incluye la presión arterial, la mamografía, el antígeno prostático, sangre en deposiciones y algunos otros que los pueden leer ahí. Esos son de uso relativamente común y algunos están en los programas nacionales de detección de patología. Es importante decir que el screening solo es útil cuando estamos seguros que el tratamiento es más efectivo en etapas precoces de la enfermedad. Si no, fácilmente podríamos empezar a esperar que aparecieran síntomas y signos si es que el tratamiento fuera igual de efectivo cuando en la fase preclínica o en la fase clínica. Por lo tanto, esas enfermedades no necesitan diagnóstico de screening. Los problemas que tenemos cuando hacemos estos tests es que, por un lado, los resultados son variables continuas, que no son 100% exactos y que la distribución no está claramente separada. Y aquí voy a mostrar dos ejemplos. Uno es la distribución de reacciones de tuberculina, donde ustedes ven un pic bimodal, pero que dependiendo en cuántos milímetros ustedes hacen el punto de corte, van a tener los pacientes que están diagnosticados o no diagnosticados con la enfermedad. Y es distinto si lo ponemos en 15, en 20 o en el número que lo pongamos. La hipertensión, por otro lado, también tiene una distribución que es continua. Y acá no podemos poner el punto de corte de qué pacientes están en riesgo de tener una enfermedad cardiovascular y qué pacientes no están en riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Si ponemos el corte más hacia la derecha, vamos a tener menos pacientes diagnosticados en riesgo, y si lo ponemos más a la izquierda, vamos a tener muchos más pacientes diagnosticados en riesgo de enfermedad cardiovascular. La validez de un examen, por lo tanto, es la capacidad de un test de indicar qué individuos tienen la enfermedad y cuáles no la tienen. Para ver la validez de un test, nosotros tenemos que saber cuál es la sensibilidad y la especificidad de
ese test. Y si nosotros además conocemos la prevalencia de la enfermedad en la población que estamos midiendo, podemos calcular cuál es el valor predictivo positivo y cuál es el valor predictivo negativo, no pegativo, perdón, negativo de ese test. ¿Cómo calculamos la sensibilidad y la especificidad? Lo primero es conocer el estatus de la enfermedad antes del cálculo. Y para esto podemos usar un test que llamamos el test de Gold Standard, que es el mejor test disponible, pero es el mejor test disponible a un costo. En general es invasivo, lo que significa que tiene un riesgo al hacerlo, o lo otro es que es muy caro y hace que realizarlo sea impracticable. Y esto lo comparamos con un test nuevo, que es el test de screening, o un test más barato que sirva para diagnosticar la enfermedad, pero no gastando ni poniendo en riesgo a los pacientes. Y acá hacemos esta tabla, que es una tabla de 2x2, que probablemente varios de ustedes conocen, donde arriba en la primera fila tenemos los pacientes que están enfermos y los pacientes que no están enfermos según lo que nos diagnostica el Gold Standard. Y en la columna tenemos los resultados del test de screening o el test diagnóstico que es más barato y tenemos resultados que son positivos o negativos. Y acá podemos identificar qué está en las distintas celdas. Los pacientes que están enfermos según el Gold Standard y que además marcan positivo en el test diagnóstico son los pacientes que llamamos verdaderos positivos. Si el paciente no está enfermo según el Gold Standard y además el resultado del test es negativo, es lo que llamamos un verdadero negativo. Un examen perfecto va a tener solo verdaderos positivos y verdaderos negativos. Pero en el mundo real vamos a tener pacientes sanos, o sea, que no están enfermos y que van a marcar positivo en el test. Eso es lo que llamamos un falso positivo. Y también vamos a tener el caso contrario, un paciente que tiene la enfermedad, pero que marca negativo en el test. Entonces, los enfermos es la suma de los pacientes enfermos que tienen tanto el test positivo como el test negativo. Esos son los pacientes enfermos. Y los sanos son los que están en la columna siguiente, que son los falsos negativos y los verdaderos negativos. O sea, todos los pacientes sanos independientes del resultado del test. Y vamos a tener los resultados del test, que vamos a tener el total de resultados positivos, que incluye a los enfermos con resultado positivo y los sanos con resultado positivo. Y vamos a tener el total de pacientes con resultados negativos, que va a incluir a los pacientes que están enfermos con resultados negativos y también a los que están sanos con resultados negativos. O sea, todos los falsos negativos y los verdaderos negativos. Y ahí podemos calcular el total. ¿Cuál es la prevalencia de una enfermedad? O sea, ¿cuál es el riesgo basal que el paciente tenga la enfermedad? Es lo que llamamos la probabilidad pretest o la prevalencia. Y la prevalencia se calcula el total de enfermos con un test positivo partido por el total de enfermos más el total de pacientes sanos. O sea, el total de los enfermos partido por el total de enfermos más los pacientes sanos. Y si lo queremos expresar en términos porcentuales, lo multiplicamos por 100. Esa es la prevalencia. ¿Cuál es la sensibilidad del test? Y la definición de sensibilidad es la capacidad que tiene el test de identificar correctamente los que tienen la enfermedad entre los enfermos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es irnos a la columna de los enfermos. Y la sensibilidad del test, pues si queremos detectar a los enfermos que detecta el test, lo que tenemos que calcular es el número de verdaderos positivos y eso dividirlo por el total de pacientes enfermos. Y si queremos expresarlo en términos relativos, lo ponemos por 100. La especificidad del test es la definición es
la capacidad del test de identificar correctamente a los que no tienen la enfermedad entre los individuos sanos. Entonces, para calcular la especificidad del test, nos vamos a la columna de los sanos. Y la especificidad se calcula en la fórmula de los verdaderos negativos, o sea, los pacientes que están sanos y que tienen el test negativo, partido por el total de pacientes sanos, independiente del resultado del test que tengan. Es importante hacer notar que tanto la sensibilidad como la especificidad son características del test diagnóstico. Y como son características del test diagnóstico, no se ven afectadas por la prevalencia de la enfermedad. O sea, no se ven afectadas por la probabilidad pretest o por la población. Siempre la sensibilidad y la especificidad siempre son constantes. Este es el fin de la primera parte.